Titulares: el ministro de Defensa de Venezuela ordenó reforzar seguridad en el país. Productores del estado Mérida piden reparar carreteras usadas para el comercio agrícola. El 6CPC investiga el asesinato de una familia que ha consternado al estado Falcón. Estados Unidos afirma que destruyó una embarcación en el Mar Caribe cargada de presunta droga. Bienvenidos a Noticias Altos Visión. Les saluda y tiene el placer de acompañarles en esta nueva emisión Joseph García. Noticias Altos Visión, tu punto de referencia informativa. Comenzamos. El ministro para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, ordenó a las Fuerzas Armadas de Venezuela reforzar la seguridad en puertos, aeropuertos y carreteras del país. El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, informó que en todo el territorio nacional se lleva a cabo un importante despliegue de funcionarios con el objetivo de contrarrestar cualquier acción que quebrante la paz y el bienestar de los venezolanos, dadas las amenazas recibidas desde Norteamérica. Por tanto, a través de una transmisión televisiva, explicó que comandan acciones especiales desde lugares estratégicos para preservar la paz. Por ello, se ejecuta el despliegue de fuerzas en carreteras, puertos y aeropuertos del país. Señaló además que cuentan con operativos permanentes en las fronteras para hacer frente al narcotráfico, recalcando que el país se encuentra libre de bandas criminales y delincuencia gracias a la labor desarrollada en todo el territorio nacional. En materia climática, al menos 20 viviendas se vieron afectadas en el estado Cojedes, tras las fuertes lluvias con granizo que se registraron en el municipio Pao. Este evento meteorológico causó daños considerables al destruir techos, estructuras y árboles, dejando a muchas familias en situación de emergencia. De acuerdo a los testigos, el granizo alcanzó el tamaño de una pelota de goma, situación que generó daños a cocinas, colchones, alimentos, electrodomésticos y todo tipo de enseres en los caseríos de La Yagüita y El Playón. El gobernador de la entidad, Alberto Galindo, reafirmó su compromiso de seguir trabajando para mitigar las afectaciones y brindar soluciones rápidas a quienes lo necesiten. Por su parte, el alcalde del municipio, Darkenedis Espinosa, informó que se habilitó apoyo logístico, vehículos y herramientas para despejar los árboles caídos. Además, le brindan asistencia básica a las familias perjudicadas. Equipos de protección civil, bomberos, la Policía Nacional Bolivariana y Corpoelec trabajan en conjunto para atender la emergencia. Productores del estado Mérida hacen un llamado de emergencia al gobierno nacional para la reparación inmediata de las vías agrícolas que resultaron afectadas por las fuertes lluvias en los meses junio y julio. El presidente de la Asociación de Productores del municipio Miranda, Andrés Eloy Ramírez, indicó que el desborde del río Motatán causó daños en numerosas viviendas, carreteras, sistemas de riego y una gran cantidad de cultivos de hortalizas. Aseguró que esta situación ha generado retrasos significativos en la entrega de cosechas a los centros de acopio y ha dejado a varias comunidades completamente incomunicadas. Para transportar sus productos, los agricultores han tenido que recurrir a la improvisación de teleféricos artesanales, poniendo en riesgo sus vidas. Advirtió que la troncal 007 que une al estado Mérida con Trujillo y la vía de Timotes La Puerta están en riesgo, señalando que esta última se encuentra en completo abandono a pesar de que se encuentra un peaje operativo en la quebrada de Cuevas. Ramírez teme que la situación vial empeore con las próximas lluvias y nevadas. A su vez, denunció la caída en los precios de las hortalizas nacionales, un problema que a su juicio está directamente relacionado con el contrabando proveniente de Colombia. En otras informaciones, la circulación de dólares en efectivo en Venezuela surgió como una respuesta a los crecientes niveles de inflación en el país. Sin embargo, eso trajo consigo los riesgos de comprar dólares falsos que son introducidos al país desde la frontera colombiana. Investigaciones de organismos de seguridad han permitido conocer que existen bandas criminales que operan desde Colombia, llamados Los Químicos y la 37, que idearon un método de falsificación casi indetectable. Se trata del lavado químico de bolívares. El proceso consiste en someter los billetes de baja denominación a un tratamiento químico que disuelve y elimina la tinta original, lo que deja el papel completamente blanco.
Lo ingenioso de esta técnica es que el papel moneda auténtico conserva sus características de seguridad intactas y más difíciles de replicar. Sobre este lienzo blanqueado, los criminales imprimen billetes falsos de 20 y 100 dólares. Con esta técnica, una red desmantelada en Cúcuta, Colombia, en un operativo conjunto con el Servicio Secreto de Estados Unidos y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, logró producir entre 1 y 2 millones de dólares falsos al mes, que luego eran enviados a la economía dolarizada de Ecuador para su circulación. En mayo pasado, un hombre fue detenido en Venezuela transportando 342.000 dólares en billetes falsos ocultos en una maleta con doble fondo. Estas redes también han sido desmanteladas en Colombia, con evidencia de que enviaban muestras de divisas falsas a cómplices en Venezuela, Costa Rica y Estados Unidos. 2 personas fallecieron y otras 34 resultaron heridas, luego que un autobús de excursión turística perdiera el control en la vía Maracay-Choroní. Un autobús tipo Encaba partió desde Coropó, municipio Francisco Linares Alcántara, con destino a la población costera de Choroní. De regreso, el conductor perdió el control de la unidad en la curva denominada como La Ganta y cayó por un barranco. Las víctimas mortales fueron identificadas como Janet Román, de 39 años, quien era la propietaria de la agencia de turismo, y Beatriz Mendoza Bastidas, de 58 años, quien murió a consecuencia de la gravedad de las heridas. Los lesionados fueron trasladados al Hospital Central de Maracay y al Hospital Cipriano Castro en San Vicente. 10 de ellos presentan politraumatismos, 18 con lesiones leves y 6 tienen escoriaciones. En el hecho se manejan 2 hipótesis por el cual se generó el suceso. La primera es que la unidad de transporte sufrió un desperfecto mecánico en los frenos. La segunda es que una camioneta de uso particular intentó adelantar de forma imprudente al autobús, lo cual provocó el accidente y el chofer del vehículo se diera a la fuga. Sin embargo, las autoridades continúan realizando las investigaciones pertinentes para conocer la causa real del suceso. Funcionarios de seguridad detuvieron a una pareja en el estado Mérida por un aberrante caso de abuso de 3 menores. De maltratos y abusos fueron víctimas una niña y un niño de 6 años y un adolescente de 13 años a manos de su padrastro y bajo la aprobación de la madre, quienes les ocasionaron todo tipo de agresiones a los menores. El niño de 6 años fue hallado amarrado a una cama, según el padrastro, porque no toleraba su conducta, mientras que la niña era abusada de manera reiterada y el adolescente recibía fuertes golpizas. Tras la verificación del hecho registrado en el sector Monteverde, parroquia San Rafael de Alcázar del municipio Obispo Ramos de Loras en el estado Mérida, autoridades realizaron la aprehensión de Geraldine Hernández, de 25 años, y Pedro Luis Corredor, de 45, quienes fueron puestos a la orden del Ministerio Público. En otro hecho similar registrado en la urbanización La Guadalupe, en Ocumare del Tuy, en el estado Miranda, efectivos policiales detuvieron a una mujer identificada como Nelly Martínez Zapata, de 34 años, por golpear con una correa a su hijo, causándole hematomas y excoriaciones, arremetiendo contra el menor de 8 años tras sostener una fuerte discusión con su pareja, por lo que el caso quedó a la orden del Ministerio Público. Autoridades instan a la población a efectuar denuncias oportunas de este tipo de hechos a fin de proteger la vida e integridad de los niños, niñas y adolescentes. Funcionarios del 6CPC detuvieron a 4 menores de edad señalados de asesinar a una joven dentro de su casa en el estado Barinas. Autoridades avanzan con las investigaciones sobre el asesinato de la joven madre Lady Escalona Romero, cuyo cuerpo se localizó en una mina de grava en el municipio Pedraza, estado Barinas. El cuerpo de la víctima, quien era hija de la jefa del Comité Local de Abastecimiento y Producción del sector Las Casitas y madre de 3 hijos, se localizó el pasado 25 de agosto. A 9 días del lamentable hallazgo, funcionarios de la Delegación Municipal de Socopó de la Policía Científica detuvieron a 4 jóvenes, presuntamente menores de edad, quienes estarían involucrados en el crimen de la joven. Tras la captura de los supuestos homicidas, fuentes cercanas al caso detallaron que el crimen habría ocurrido durante el robo de una motocicleta de la víctima, quien se habría resistido al atraco. Se pudo conocer que Escalona Romero fue sometida por los 4 adolescentes, quienes presuntamente la atacaron violentamente dentro de su hogar con 15 puñaladas que le causaron la muerte de manera inmediata. Tras cometer el crimen, los implicados recogieron el cuerpo y lo lanzaron en las aguas del río Canaguá. Posteriormente, vecinos encontraron el cadáver y alertaron a las autoridades.
Agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas investigan el triple homicidio de una familia que han concernado al Estado Falcón. Como Dana Gregoria Gutiérrez, de 60 años, su pareja Kelvin Navas, de 59, y su hija Daykelis Navas, de 23 años, fueron identificados los miembros de una familia halladas sin signos vitales dentro de su residencia ubicada en la calle Las Flores de Mene, en el estado Falcón. Se pudo conocer que vecinos se percataron de ruidos extraños en el interior de la vivienda y fue un hijo de la pareja quien ingresó por la puerta trasera, realizando el lamentable hallazgo. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas iniciaron las averiguaciones correspondientes. Una primera hipótesis apunta a que el crimen fue cometido por un hombre enamorado de la hija de la pareja. Sin embargo, autoridades no han ofrecido mayores detalles sobre este hecho que conmocionó a los habitantes del municipio Mauroa. La administración del presidente Donald Trump confirmó la destrucción de una embarcación en el Mar Caribe, presuntamente cargada con droga. La Procuraduría General de Colombia confirmó la inhabilitación política por 10 años del ex canciller Álvaro Leiva por irregulares en la emisión de pasaportes, y el fiscal general de Brasil pidió a la justicia de ese país que condene al expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado. Repasemos estas y otras informaciones en nuestra sección 5 Noticias que debes saber. Las fuerzas militares de Estados Unidos llevaron a cabo un ataque de precisión contra una embarcación de narcotráfico operada por una organización designada como narcoterrorista, según lo detallaron funcionarios de defensa de alto nivel. El presidente estadounidense Donald Trump había elogiado al jefe de Estado Mayor Conjunto, quien lo puso al tanto del ataque contra una embarcación supuestamente cargada de drogas, un movimiento confirmado poco después por el secretario de Estado Marco Rubio a través de un mensaje en la red social X. Estados Unidos ha desplegado 8 barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del Mar Caribe cercanas a las costas de Venezuela. En respuesta, el presidente Nicolás Maduro advirtió que su nación se declararía en armas si fuera agredida. La Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilidad de 10 años para ejercer cargos públicos contra el ex canciller colombiano Álvaro Leiva por irregularidades en el manejo del contrato para la emisión de pasaportes. En un fallo de segunda instancia, la Procuraduría confirmó su decisión al considerar que Leiva desconoció los principios de la contratación estatal, al declarar desierta la licitación pública para la fabricación y expedición de pasaportes. A finales de 2023, Leiva suspendió un contrato para la fabricación de pasaportes de una compañía transnacional que tenía desde hace 17 años, alegando que en la última licitación no hubo libre competencia, lo que dio pie a una demanda de la empresa fabricante contra el Estado porque a este contrato le quedaban todavía 3 años. El fiscal general de Brasil pidió a la Corte Suprema que el expresidente brasileño Jair Bolsonaro y otros 7 acusados sean declarados culpables de 5 delitos contra el orden democrático, aunque no llegó a sugerir una pena que pudiera llegar a los 40 años de cárcel. La Fiscalía General destacó que espera que el juicio acepte la procedencia de la acusación producida, tras presentar los cargos por golpismo frente a los 5 jueces de la primera sala de la Corte, donde se celebra el proceso penal cuya fase final comenzó esta semana. El fiscal Gonet presentó un relato sobre la actividad de lo que calificó como organización criminal, que tenía el objetivo de desconocer la voluntad popular e impedir que el progresista Luis Ignacio Lula da Silva asumiera el poder tras derrotar al Bolsonaro en las elecciones de octubre de 2022. El potente terremoto que sacudió el este de Afganistán el fin de semana aumentó a más de 1.400 muertos y 3.000 heridos, según un nuevo balance de las autoridades, lo que lo convierte en uno de los sismos más mortíferos en el país en décadas. El número de víctimas ha aumentado sin cesar desde el temblor de magnitud 6, ocurrido alrededor de la medianoche en zonas remotas de varias provincias montañosas en la frontera con Pakistán. Los equipos de rescate seguían buscando desesperadamente a supervivientes entre los escombros de las más de 5.000 casas derrumbadas, mientras que habitantes de algunas poblaciones se unieron a los esfuerzos de rescate, utilizando sus manos para retirar los escombros de las casas de barro y piedra construidas en valles escarpados. Más de 1.000 personas murieron en un deslizamiento masivo de tierra en la región de Darfur, en el oeste de Sudán, según informó un grupo rebelde que controla la zona, según el cual hubo un solo sobreviviente. Un comunicado del Movimiento de Liberación de Sudán
indicó que un deslizamiento masivo y devastador afectó la aldea de Tarazín, en las montañas de Marra, tras varios días de lluvia. La situación agrava la sangrienta guerra civil de 3 años en Sudán, que hundió al país africano en una de las peores crisis humanitarias del mundo, con hambruna extrema en varias regiones del país. De esa manera nos despedimos de esta nueva emisión de Noticias Altos Visión. Recuerda, Noticias Altos Visión, tu punto de referencia informativa.